Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto que podamos volver a estar reunidos, así sea a través de este medio, y poder seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Yo quisiera leer un texto diferente al texto de Deuteronomio capítulo 10, versos 1 al 11, antes de leer el texto de Deuteronomio. Entonces, leo la palabra del Señor, la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto quiero utilizarlo como marco, como referente para lo que vamos a venir trabajando en la noche de hoy en el Deuteronomio 10, 1 al 11, que ahora sí lo leo en favor de todos. En aquel tiempo me dijo Yahvé: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Entonces hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahvé os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Y Yahvé me las entregó. Luego volví el rostro y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como me ordenó Yahvé. Después los hijos de Israel partieron desde Beerot Bene Jacán hacia Moser, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y Eleazar su hijo fue constituido sumo sacerdote en lugar suyo. De allí partieron a Gudgod, y de Gudgod a Jotbat, tierra de torrentes de aguas. En aquel tiempo Yahvé separó la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Yahvé, a fin de que estuvieran en presencia de Yahvé para ministrarle y bendecir en su nombre hasta este día, por lo cual Leví no tuvo porción ni herencia con sus hermanos. Yahvé es su herencia, como Yahvé tu Dios le había hablado. En cuanto a mí, permanecí en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y también esta vez Yahvé me escuchó y renunció Yahvé a destruirte, sino que me dijo Yahvé: levántate, ponte en marcha delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré que les daría a sus padres. Este texto que acabamos de leer recapitula un par de eventos en la historia de Israel. El primero de ellos está relacionado con el retorno de Moisés al monte con las nuevas tablas, porque las anteriores, vimos en el capítulo anterior, las había destrozado por el evento del becerro de oro. Entonces, acá la referencia es nuevamente Éxodo 34. Pero se relaciona con el arca del pacto. Hazte un arca de madera, Éxodo 25. El arca del pacto era la representación de los eventos importantes de Israel en relación con Dios. Representaba en alguna medida, junto con el tabernáculo, la presencia de Dios para Israel. Pero ojo, el arca no pretendía ser Dios. Con el arca no se pretendía tener una figura visible de Dios. Era el elemento del recordatorio: Dios está con nosotros. En el arca entonces estaban las tablas de la ley, maná o la vara de Aarón y diferentes elementos que recordaban momentos importantes de Israel. Pero no pretendía reemplazar a Dios, simplemente era algo para que ellos supieran: aquí está el pacto que tenemos con el Señor. Por eso las tablas de la ley, que es parte de ese pacto grande, debían estar ahí en el arca. Y Moisés lo hace un arca de madera de acacia, labra las piedras y sube al monte. Y sube al encuentro con el Señor para que Dios vuelva y le dé los mandamientos, los ponga por escrito. La importancia del pacto, algo que puedan recordar, una señal. Ahora, recordemos,
Dios no le está dando los mandamientos a Israel en ese momento. Los mandamientos se los había dado en forma oral, de eso nos habla Éxodo 20. Ahora lo que está haciendo es permitirles poner por escrito para que ellos tengan estos mandamientos y sepan qué es lo que Dios les ha dicho. Una señal. Hay señales que van a ser importantes para Israel y Dios continuamente les deja señales para recordar. El problema con muchas de las señales para nosotros es que la señal termina convertida en un fin y no la vemos como el medio por el cual acercarnos a Dios. Me explico. A veces consideramos que el fin es la escritura, la Biblia, pero la escritura es uno de los medios que Dios tiene para que lleguemos a Él. A veces pensamos que el recordar un momento importante en nuestras vidas es un fin, pero son medios para que vayamos y busquemos la presencia de Dios. El arca del pacto, estas tablas de los mandamientos no eran fines en sí mismos, debían dirigir a la persona, a Dios, a la búsqueda y a la relación con el Señor. Y entonces Dios vuelve y le escribe los mandamientos, los mismos mandamientos que ya había dado el día de la asamblea, Éxodo 20. Y Moisés hace una afirmación, ¿sí?, que a mí me resulta interesante. Moisés dice que él regresa, volví el rostro y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están, como me ordenó Yahvé. Y posiblemente si uno lee el texto de corrido, uno puede pasar esa última oración del verso 5 por alto porque es como un evento circunstancial, como una información ahí nomás. Pero cuando leía este pasaje pensando en esta noche, esa frase me resultó demasiado atractiva. Allí están, como me ordenó Yahvé. Hice lo que tenía que hacer. Sí, estuve 40 días en el monte con Dios. Sí, Dios volvió y escribió las tablas. Sí, yo hice el arca de madera. Obedecí lo que Dios me había ordenado. Y era algo simple, pero debía obedecerlo y así lo hizo Moisés. La vida del creyente no se puede quedar en la experiencia que vivimos cuando nos reunimos a adorar a Dios. La vida del creyente no se puede quedar en la experiencia que tenemos cuando leemos la Escritura o cuando oramos. La vida del creyente está enmarcada por la obediencia a Dios. Y eso es más complejo. Porque la experiencia de la adoración nos gusta. Porque vemos la importancia de la lectura de la Escritura. Pero no siempre es fácil obedecer. Y por eso esta frase me resultaba atractiva. Conocer la Escritura es muy interesante, es muy chévere. Uno lo disfruta, yo lo disfruto. Oír de lo que Dios hace nos llena de gozo. Pero me cuestionaba en las veces en que no obedezco a Dios. Y no puedo decir eso que dice Moisés, ahí están, porque hice como Dios me ordenó. Y debo ser confrontado entonces por la Escritura. Y debemos cada uno ser confrontado en la Escritura porque somos llamados a obedecer como Dios nos ordenó. Y esto entonces nos permite pensar en ese paréntesis que van a ser los versos 6 y 7. Los hijos de Israel se mueven, parten de Beerot Benei Jacán hacia Moser y dice que allí muere Aarón. ¿Sí? Eso lo tenemos ahí en Números capítulo 20, más o menos versos 23 al 28.
Aarón era el sumo sacerdote. Y si nosotros vamos al relato de Números, Dios le dice, no entrarás a la tierra prometida por la rebelión en Meribá. Dios es severo con Aarón, es severo con Moisés. Ustedes estaban discutiendo por agua y no dieron honra, no dieron gloria a mi nombre. Entonces no van a entrar. Y están ahí en el monte, o tienen que ir al monte, y ustedes se pueden imaginar la situación. Se les dice que Aarón va a morir, entonces Eleazar, Aarón y Moisés van al monte para que se cambien las vestiduras y ahora Eleazar sea ungido como sumo sacerdote. Pero Aarón sabe que es el final de sus días. Eleazar sabe que es el final de los días con su padre, que ahora la responsabilidad pasa a él. Y Moisés sabe lo que debe hacer, pero obedecen al Señor. Suben, van, hacen el traspaso, dan ese paso, la transición. Ahora Eleazar ha sido constituido sumo sacerdote. E Israel se mueve de allí y curiosamente llega a Jotbah, que es tierra de torrentes de aguas. Meribá fue discusión por agua. Y después de la muerte de Aarón se dirigen a un lugar donde va a haber muchas aguas. Pero Eleazar ahora lleva la responsabilidad del sacerdocio heredada de su padre. Y Aarón, a pesar de ser el sumo sacerdote, a pesar de todo el respaldo que Dios le dio durante su vida a causa de la rebelión, no disfrutó en entrar en la tierra prometida. Pero el castigo no fue un evento generalizado. El verso 8. En aquel tiempo, dice el texto, en aquel tiempo Yahvé separó la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Yahvé. La tribu de Leví recibió este honor. Si ustedes recuerdan el relato del becerro de oro, desde ahí el texto comienza a poner a la tribu en un lugar importante. No solamente Aarón, no solamente su familia, todos ellos, esta tribu de levitas y sacerdotes al Señor. Por eso el texto de la primera carta de Pedro al iniciar este tiempo, nosotros somos real sacerdocio. Ah, sí, servimos al Dios Altísimo. Sí, somos llamados a ministrar en la presencia del Señor. Bueno, pero ¿qué significa eso a la luz de un pasaje como este? ¿Qué significa que seamos sacerdotes del Señor? La tribu de Leví fue separada para transportar el arca del pacto. Yo les mencioné, el arca del pacto tenía aquellos eventos, recordaba aquellos eventos que eran importantes para la identidad de Israel. Pero transportar el arca no tiene mucho rating, no tiene mucha fanaticada, no es que uno diga, ay, tan chévere, mi oficio es transportar el arca. Pero era parte del servicio a Dios. Era parte esencial para la fe de Israel, llevar el arca. La usaron así cuando pasaron el Jordán. Y recuerden lo que pasó a David, en la llevada del arca a Jerusalén. El arca tenía un peso en particular, una forma en particular, tenía una razón particular. Servir al Señor era entonces transportar el arca. Pero también era estar en la presencia de Dios. Ser sacerdotes implica vivir en la presencia de Dios. Ese Dios en cuya presencia estoy es algo que los profetas repiten a menudo en la Escritura. Y ese tipo de cosas lo deben impresionar a uno. ¿Qué tanto vivo yo en la presencia del Señor?
Y si digo que vivo en la presencia de Dios, ¿para qué se supone que vivo en la presencia de Dios? El texto nos indica para ministrarle. La expresión acá es para servir al Señor. Y el servicio estricto de lo ritual, de lo ceremonial. Entonces, el sacerdote, el levita, estaba para servir a Dios en lo relacionado con el sacrificio, en lo relacionado con la oración de la mañana, en lo relacionado con la música que se contaba, se tocaba en el templo, servir a Dios en la limpieza del templo, en el transporte del arca. Eso era el servicio a Dios, pero también para bendecir en su nombre. Y esto puede ser entendido, o esta expresión, como bendecir en su nombre, o como bendecir su nombre. La expresión bendecir es estrictamente invocar el favor de Dios sobre alguien. Cuando usted saluda a una persona y le dice Dios le bendiga, lo que está diciendo usted, lo sepa o no, es que usted quiere que el favor de Dios esté sobre la vida de esa persona. Y eso es una frase que uno debiese reflexionar entonces más. Cuando usted dice, no, oremos para bendecir la vida de fulanito de tal, estamos pidiendo que Dios se haga presente en la vida de esa persona. Y eso requiere que nosotros pensemos en qué significa eso. Yo sé, uno lo puede utilizar como una muletilla, como un saludo de costumbre, como cuando uno le dice a la gente cómo está y no escucha cómo está porque uno no está preocupado ni preguntándose cómo está, simplemente está saludando. Pero en este caso, el real sacerdocio, la tribu de Leví, tenía el llamado a bendecir en nombre de Dios. Pues yo les dije que puede ser entendido también como bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? Sí. Bendito tu nombre, Señor, pero yo no puedo invocar el favor de Dios sobre Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando bendigo a Dios? Lo que estamos diciendo cuando bendecimos a Dios, cuando decimos que el nombre de Dios sea bendito, es hablar correctamente y con excelencia sobre Dios. Bendecir a Dios es hablar correctamente y con excelencia sobre Dios. Y para eso necesitamos conocer a Dios. Y la mejor forma de conocer a Dios es a través de la Escritura. Hablar de Dios correctamente, bendecir a Dios es cuando lo que yo afirmo sobre Dios es lo que la Escritura dice sobre Dios. No lo que yo me imagino, no lo que yo pienso podría ser, sino lo que la Escritura está hablando sobre el Señor. Esa era la función de la tribu de Leví. Eso es el llamado cuando nosotros decimos que somos real sacerdocio. Somos llamados a servir a Dios, a estar en la presencia de Dios, a ministrar a Dios, a bendecir en nombre de Dios y bendecir el nombre de Dios. Como un paquete en el cual nos presentamos ante el Señor. Pero tiene sus implicaciones. Hasta este día, dice Moisés, verso 9, por lo cual Leví no tuvo porción ni herencia con sus hermanos. Cuando hablamos del término herencia, hace un par de semanas, mencionamos que hacía referencia a la tierra, aquello que los papás le dejan a los hijos. Y uno dice, uy, pero si uno es capitalista, Leví le fue mal. Se quedó sin posesiones, se quedó sin tierra. El texto nos dice, Yahvé es su herencia. Nosotros decimos que somos real sacerdocio. Y más allá de las posesiones materiales que usted pueda tener, Dios es su herencia. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que Dios sea nuestra herencia. Porque vale más para nuestra vida que tener tierra, que tener posesiones.
Y yo sé, todo el mundo quiere tener posesiones, todo el mundo quiere tener un pedazo de tierra, yo también. Pero debemos recordar, Dios, el Señor, es nuestra herencia. La vida del creyente no se mide en las posesiones materiales que tiene. No es que si usted tiene mucha plata, usted tiene a Dios, y si usted es pobre, usted no tiene a Dios. No. La vida de Dios, en la vida del creyente se mide en la dependencia de Dios, en el vivir en la relación con Dios, en vivir dependiendo del Señor, porque es el Señor nuestra herencia, no lo que tenemos. Él es lo importante para nosotros. Y era lo que Dios le había anunciado a la tribu de Leví. Y entonces, con eso en mente, ¿sí?, Moisés recibe una instrucción. Dice que él permaneció en el monte, como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y también esta vez, dice, Yahvé me escuchó y renunció a destruirte. Moisés vuelve a insistir en la importancia de la intercesión. Él se sabe amado por Dios. Él sabe que tiene relación con Dios. Pero eso no lo lleva a pensar, yo soy mejor, que Dios haga un pueblo conmigo. Lo lleva a interceder por aquellos que han errado el camino, por aquellos que han pecado, para que Dios tenga de ellos misericordia, para que Dios los encauce nuevamente en el camino, porque Él no es el pueblo de Dios, Él es parte del pueblo de Dios. Por eso intercedemos por otros que son también pueblo del Señor. Pero Dios le dice, levántate y ponte en marcha para que entren y posean la tierra. Ponte en movimiento. Listo, has intercedido, has orado, el Señor te ha escuchado. Muévete, actúa. Si has confiado en la voz de Dios, ponte en marcha a la tierra que el Señor te ha dicho que te va a dar. Y eso es un ánimo suficiente para continuar. Después de la intercesión llega la acción. Hemos orado por esto, vamos a andar en ese pensamiento, en esa fe, en esa confianza de la relación con Dios. Ahora, muchas veces uno se siente temeroso porque uno ora, pero dice, bueno, ¿y cómo sé yo que es la voz de Dios? ¿O cómo sé yo que Dios sí quiere que me mueva? Para Moisés era un elemento de lo que Dios ya le había hablado, ¿sí? La tierra que Dios ya le había jurado. No nos movemos a ciegas, nos movemos a través de lo que la Escritura dice que Dios hace. Cuando rogamos a Dios por sanidad, cuando rogamos a Dios por provisión, cuando rogamos a Dios por dirección, no nos movemos a ciegas. Sabemos que el Dios que ha actuado en la Escritura es el Dios que sigue actuando en nuestras vidas. Y por eso confiamos en movernos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Permítame mencionar 4 aspectos del texto que podemos rescatar, actualizar a nosotros. Lo primero es preguntarnos si estamos obedeciendo la voz de Dios, si estamos entendiendo la importancia de no rebelarnos en contra del Señor o contra Dios. Israel debía obedecer. Moisés obedeció la voz de Dios. Dios lo mandó a hacer y él hizo. Dios le ordenó y él actuó. Lo segundo es que somos llamados real sacerdocio. La Escritura dice que usted y yo somos un pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. Entonces debemos vivir para servir, ministrar y bendecir a Dios. Si somos sacerdotes del Señor, significa que debemos vivir para Él en cada cosa que hacemos.
No podemos decir, ah, no, es que la función de bendecir es la función de los pastores, no, la función de ministrar es la función de los de la alabanza, no. Es algo que todos hacemos en el día a día, en la iglesia y fuera de la iglesia, en su casa y en el trabajo, en todo momento. Servimos a Dios, ministramos a Dios, bendecimos a Dios. Lo tercero, y es maravilloso, nuestra herencia es el Señor. No está mal querer tener. No está mal soñar, ahorrar, planear para tener cosas. Pero nada de lo que tengamos nos puede desviar del hecho de que nuestra herencia es el Señor. Que lo mejor que nos puede pasar es Dios a nosotros. Y en ese sentido, el ser sacerdotes de Dios como congregación nos debe invitar no a pensar en la posesión material, nos debe invitar a recordar Dios es nuestra herencia. Lo cuarto es que otra vez Moisés insiste, entonces nosotros somos llamados también a interceder, a pensar en los otros, a orar por otros. Cuando se está pasando momentos de dificultad, algo que nos anima como creyentes es saber que hay gente que ora por nosotros. Hermanos, en ese momento hay gente que pasa dificultad. Intercedamos nosotros por ellos. Oremos por ellos. Que el Señor tenga misericordia. Y esto lo vemos en Cristo. Nuestra herencia está en Cristo. No buscamos la herencia material. La bendición de Dios para nosotros es hacernos coherederos en Cristo. ¿Que Dios puede darnos cosas materiales? Sí. ¿Que nos las da? Sí. Pero eso ni de cerca se compara con la bendición que es Cristo. Y con la bendición eterna de heredar con Cristo para siempre. Cristo también se presentó como obediente siempre a la voluntad del Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, hallar delicia en hacer la voluntad de Dios. Ser sacerdotes implica identificarnos en esa obediencia, en poder decir, hacemos la voluntad de Dios. La tribu de Leví vivía para servir al Señor y terminó entendiendo que ese era su privilegio. Y a pesar de que no tenía las posesiones de tierra que tenían las otras tribus, disfrutaban del privilegio de una relación cercana con Dios. Este texto nos ayuda y nos anima a vivir en medio de esa relación con el Señor. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por la oportunidad que nos regalas de dialogar en torno a ella, Señor. Yo te ruego, Padre, que podamos obedecer siempre tu voz, que podamos reconocer, Señor, que somos llamados a servirte, a ministrar y a bendecir en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir con el gozo de saber que tú eres nuestra herencia, pero sabiéndonos herederos, ayúdanos a interceder por aquellos que te necesitan. Que como Cristo hallemos gozo en obedecer tu voluntad, pero que nos anime el hecho de saber que en Cristo nos has hecho coherederos, que somos invitados a disfrutar de tu riqueza en una relación día a día contigo, que nos nutre más allá que cualquier posesión que podamos tener. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.